13:45, bienvenidos a Atlántico Noticias en este viernes 16 de octubre. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación y se recuerda con esta jornada a los millones de personas, de niños que siguen sin poder acceder a una alimentación básica. La pandemia también empeora el hambre, especialmente en países africanos. La pandemia puede aumentar el hambre en África hasta en un 23% porque se ha paralizado la economía de muchos países, se han destruido los modos de subsistencia para millones de personas. Una situación que se suma a las inundaciones, a las plagas de langosta que se han producido en los últimos meses en muchos puntos del continente. Vamos a analizar la dimensión de este asunto con el periodista Pepe Naranjo en este día tan señalado. En medio de esta situación tan terrible, afortunadamente encontramos en África historias como las que protagonizan los niños que viven en un orfanato de Uganda. Se han convertido en un fenómeno mundial por bailes como estos. Son los niños de Masaka Kids africana, su optimismo contagioso y sus coreografías viajan por todo el mundo. Tienen millones de seguidores en las redes, grupos de baile, cantantes famosos, millones de anónimos que nos imitan en redes como TikTok. Luego les contamos más. Y en Estados Unidos no hubo segundo debate entre Trump y Biden, que optan a la presidencia, sí entrevistas de ambos candidatos que respondieron a preguntas de ciudadanos, de periodistas. Cuéntanos, Isiar Pérez. Así es, las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Tanto Joe Biden y Donald Trump, como bien dices, Marta, participaron ambos en dos debates de forma paralela en dos canales distintos de televisión y a la misma hora, por lo que los estadounidenses solo pudieron seguir uno de ellos. Además, en el programa analizaremos la alta participación por correo en el estado de Texas. Pero hay otras elecciones. Esta es el próximo domingo en Bolivia. Miguel Vega, además son unos comicios muy polarizados. Y es la primera vez que no se presenta el expresidente Evo Morales desde que abandonara el país en 2019. Los dos candidatos que optan a la presidencia es Luis Arce y Carlos Mesa. Arce es el candidato del partido de Evo Morales y promete mayor redistribución de la riqueza del país. Y por su parte, Carlos Mesa asegura que generará mayor justicia social entre los ciudadanos. Por cierto, unos comicios que van a estar muy supervisados por varios organismos internacionales que se han trasladado al país para evitar posibles fraudes. Y vamos con más actualidad que hoy les contamos en Atlántico Noticias. La caravana de indígenas que lleva días en marcha en Colombia ha llegado ya a Cali. Es una movilización en la que exigen una reunión con el presidente del país para mejorar la situación de los pueblos indígenas. Y una organización ambiental ha logrado que un tribunal haya apoyado su reivindicación. Habían impugnado que se hayan desviado miles de millones de dólares del Pentágono para construir ese famoso muro fronterizo que quiere todavía construir Donald Trump. Y era un adorno de un líder extremadamente valioso. Es el único penacho de plumas, de hecho de origen mexicano, que tiene este estado de conservación tan bueno. Se le llama el penacho de Moctezuma. México lo reclama, pero Austria dice que es imposible garantizar que no se dañe en el traslado. Y esta semana se han entregado los prestigiosos premios a las mejores fotografías de naturaleza fallados en Londres. Esta del tinefeño Francis Pérez de un calderón tropical fue distinguida. El ganador fue el ruso Sergei Gorshov con una imagen de una tigresa siberiana. Enseguida vamos con estos temas, pero antes el tiempo. Este fin de semana a punto de entrar ya, no hay previstos cambios aquí en Canarias, Vicky, en cuanto al tiempo, ¿verdad? Buenas tardes, Marta. El único cambio sería pues la variación de la dirección del viento, porque a partir del domingo tendremos vientos del suroeste en zonas de costa y de medianías y vientos del oeste en las zonas de cumbre. Antes de ver un poco más detalle el tiempo del fin de semana en las islas, vamos a ver condiciones meteorológicas en otros puntos del planeta. Por ejemplo, nos vamos en primer lugar a Vietnam, donde las lluvias de las últimas semanas han provocado pues corrimientos de tierra muy importantes. Las inundaciones han afectado a más de 135.000 viviendas y el ejército del país trabaja para recuperar los cuerpos de al menos 13 personas que han perdido la vida pues estos últimos días con esos corrimientos de tierra. Y cambiamos de país y nos vamos esta vez a Estados Unidos, hasta Colorado, donde en las últimas horas el incendio de Cameron Peak se ha convertido en el más grande producido en la historia de ese estado, desbancando a otro gran incendio que tuvieron el pasado mes de agosto.
A lo largo de la jornada de ayer, realmente entre el miércoles por la noche y la jornada del jueves, se quemaron en solo 24 horas más de 10.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, en menos de 24 horas ha ardido pues la misma cantidad de terreno que en los incendios de Valle Seco y de Artenara juntos el año pasado en la isla de Gran Canaria. Desde Estados Unidos nos vamos a volver, pero esta vez a China, donde han visto un fenómeno óptico bastante llamativo, han visto varios soles a la vez. Estamos viendo un parhelio, un fenómeno óptico muy espectacular. En esta ciudad china duró casi hora y media y bueno, simplemente es la luz del sol que se refleja y se refracta en los cristales de hielo que no se aprecian pero que hay en la atmósfera presente. Es un fenómeno bastante raro de ver y nosotros tuvimos uno no hace mucho, el pasado mes de junio se pudo ver un parhelio desde la isla de Lanzarote y también desde la isla de Gran Canaria, a primera hora, justo poco después del amanecer. Y nos vamos a ir esta vez hasta la península, hasta Castilla-La Mancha. Estos días se tendría que estar celebrando las terceras jornadas de meteorología y medio natural y bueno, por el COVID los meteorólogos del país no han podido ir a disfrutar de estas imágenes espectaculares que estamos viendo del Parque Natural del Alto Tajo. Es un parque natural que lleva 20 años con ese reconocimiento y que aspira a convertirse en parque nacional. Tiene 106.000 hectáreas de terreno, entre ellas pues tiene bosques de ribera, pinares y entre las muchas curiosidades, por ejemplo, 6 especies autóctonas de peces. Es una pena que este año pues no se hayan podido celebrar esas jornadas y nuestros compañeros de Castilla-La Mancha Media pues nos han enviado estas imágenes para que viéramos lo que nos habíamos perdido pues en estos últimos días. El año pasado también estuvimos viendo, por ejemplo, cabañeros y bueno, ha habido varias jornadas, estas serían las terceras. Y bueno, vamos a volvernos al archipiélago, abandonamos Castilla-La Mancha, nos venimos a las islas y aquí lo que vamos a tener va a ser un fin de semana tranquilo, con algunos cambios de tiempo. De momento hoy el cielo parece que está despejado, no lo está realmente, tenemos bastante nube de evolución tanto en La Palma como en el Hierro. Muchas de esas nubes van a desaparecer a partir de media tarde y algunas también en Tenerife y en La Gomera, el ambiente más soleado en Gran Canaria, en Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, de cara a la jornada de mañana, muy poquito viento, nos despertaremos con el cielo casi despejado. En horas de mediodía van a predominar las nubes en todo el archipiélago, especialmente en las islas de mayor relieve, y en las medianías a lo mejor mañana dejan escapar alguna que otra gota. El domingo cambia el viento, vamos a tener vientos del suroeste en medianías y en zonas de costa, vientos del oeste en las cumbres, fuertes las cumbres de la isla de Tenerife y ya en la madrugada del lunes pueden aparecer rachas de viento fuerte también en la isla de La Palma, especialmente en la vertiente este. Vamos a ver algunas nubes también en la jornada del domingo, vamos a tener temperaturas muy agradables y bueno, después ya iremos viendo qué pasa la próxima semana porque el cambio de viento está asociado a una borrasca atlántica bastante potente que en principio va a dejarnos viento fuerte primero en las islas, va a dejar lluvia en la península y todavía a día de hoy no sabremos si va a dejar lluvia o no en el archipiélago. Podría algo el próximo martes, pero lo iremos viendo. Bueno, dejamos el tiempo, llega el fin de semana, ya ven, y en muchos lugares de la península se encuentran con restricciones. Madrid, Cataluña, también Salamanca, Melilla, son algunos de estos puntos. Y la vista puesta también en las fechas de Navidad, porque hoy el ministro de Sanidad, Silvia Mascareño, se ha pronunciado sobre cómo pueden ser. Sí, el ministro de Sanidad en una entrevista esta mañana ha anticipado que vienen por delante meses muy duros, 6 meses al menos hasta que tengamos una vacuna eficaz y en ese periodo viviremos unas navidades atípicas marcadas por las medidas de control. Esas declaraciones coinciden con las realizadas esta mañana por el vicepresidente del gobierno madrileño, Ignacio Aguado, que ya anuncia que una vez que decaiga aquí en la capital el estado de alarma, llegarán nuevas restricciones, mientras en Cataluña se viven las primeras horas de cierre de bares y restaurantes, cierre decretado por la Generalitat para frenar el avance de la pandemia. Y es que aquí en la península los datos que nos deja la pandemia en los últimos días son muy preocupantes. Eso, en Madrid, en Reino Unido, apuestan por instaurar un sistema de alerta de 3 niveles. En el más alto estaría Liverpool. Daniel Postigo nos cuenta todos los detalles sobre estas nuevas medidas.
Hola, saludos desde Londres. Así es, el gobierno británico ha establecido un nuevo sistema de 3 niveles para intentar frenar el incremento de los contagios, que ya es de 20.000 positivos diarios en todo el país. Este sistema les permite imponer restricciones por zonas según el índice de contagios. En el nivel de más alto riesgo, en el nivel 3, se encuentra la ciudad de Liverpool, en el noreste del país, donde se ha ordenado el cierre de bares y de pubs donde no sirvan comida, y también se prohíbe la socialización de personas de casas distintas, ya sea en el interior de las casas o en el exterior. Se apunta que en las próximas horas se podría extender a este nivel la ciudad de Manchester, también en el noreste del país, aunque no se ha confirmado. Sí que se ha confirmado el ascenso de Londres, la capital, del nivel 1 al 2 a partir del sábado. Esto significa que no se va a permitir la reunión de personas de casas distintas en ningún sitio cerrado. Ahora mismo la situación es crítica aquí en el Reino Unido respecto al coronavirus. Los asesores científicos del gobierno recomiendan un cierre de 14 días para intentar frenar los contagios. De momento, Boris Johnson ha optado por este sistema de restricciones de 3 niveles, aunque a finales de la semana que viene decidirá si impone o no un nuevo confinamiento. Desde Londres, Daniel Postico para Televisión Canaria. Y fíjense cómo una gran fiesta para celebrar los 16 años de una joven de Long Island, en Nueva York, ha acabado mal. Con 37 personas infectadas de coronavirus y más de 200 confinados, Celia Mendoza tiene toda la información. Una fiesta ilegal de cumpleaños de Sweet 16 en las afueras de la ciudad de Nueva York se convirtió en un evento súper propagador del coronavirus que enfermó a más de 3 docenas de personas, dijeron las autoridades sanitarias del estado. Esta fiesta violó los códigos de salud del estado de emergencia que limitan las reuniones en persona a 50 de ellas o al 50% de la capacidad en la sala, lo que sea menor. El 30 de septiembre las autoridades se enteraron y el lugar fue multado con $10.000 por el estado y $2.000 por el condado. Esto se da mientras los casos de coronavirus aumentan específicamente en áreas como Queens y Brooklyn, donde la alcaldía de Nueva York ha instalado puntos de verificación de coronavirus rápidos. El gobernador Andrew Cuomo ha implementado nuevas medidas y restricciones también. De 111.744 pruebas reportadas en las últimas 24 horas, 1.232 dieron positivas, esto es 1,1%. 938 personas fueron hospitalizadas en las últimas 24 horas y 7 perdieron la vida debido al coronavirus. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. Incumplimientos en todos los puntos del planeta. Esto es Medellín, Colombia. Se viven escenas que no son familiares en Europa, la de personas que no cumplen con las medidas sanitarias de ninguna manera. Esto es Moravia, un barrio de Medellín donde no veían ni distancia social ni mascarillas. De hecho, la policía intervino para disolver estos bailes de tantísima gente, que por cierto se da muy frecuentemente. Se pide más conciencia a la población. Y mientras comienza a reabrirse el tráfico aéreo en algunos puntos, por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda, llevaban meses cerrado por la pandemia. Ya bien, reencuentros como este se han producido en el aeropuerto de Sydney. Ambos países han llegado a un acuerdo para retomar estas conexiones. En Australia no van a tener que hacer cuarentena al llegar al país, pero sí que lo tienen que hacer los que lleguen a Nueva Zelanda. También se reabren monumentos arqueológicos, por ejemplo en Perú, en este caso la ruina preinca Pachamanca, al sur de Lima, un complejo de más de 1000 años de historia. Los turistas ya pudieron visitar esta zona con más de 1000 años de antigüedad, respetando, eso sí, el protocolo sanitario, los controles y el distanciamiento social. Y en Venezuela, Nicolás Maduro ha decidido reactivar el turismo también. Lo quiere para el día 1 de diciembre. No ha aclarado si se reactiva al tiempo la actividad de los aeropuertos. Las agencias de viaje del país dicen que están al borde de la quiebra. Nos lo cuenta desde Caracas Adriana Núñez. En Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció la reactivación del sector turismo a partir del próximo 1 de diciembre. Sin embargo, no aclaró cuándo serán reanudadas las operaciones aéreas suspendidas desde el pasado 15 de marzo, cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus en el país. La Asociación de Agencias de Viaje y Empresas de Turismo ha advertido que están en riesgo de quebrar y posteriormente cerrar debido a la prohibición de vuelos comerciales y de hospedarse en hoteles y posadas
lo que pone en riesgo el empleo de al menos 15.000 personas de manera directa y unas 30.000 de manera indirecta. Las aerolíneas que operan en Venezuela se han reunido en diversas oportunidades con el sector aeronáutico para presentar un plan justamente para reanudar esos vuelos comerciales. Sin embargo, hasta este momento no han recibido una respuesta de las autoridades. Lo que dicen las aerolíneas y sus representantes en Venezuela es que ya los principales aeropuertos del país están acondicionados con las medidas de protección y bioseguridad para recibir a viajeros y, por supuesto, abrir el espacio aéreo. Hay que recordar que, de acuerdo con el presidente en disputa, Nicolás Maduro, las únicas operaciones aéreas permitidas en este momento son las de vuelos humanitarios para repatriar a extranjeros que se encuentren en Venezuela, así como también para recibir a venezolanos que se encuentren en otras naciones. Sin embargo, muchos de esos viajeros han manifestado que tienen 7 meses varados en aeropuertos de al menos 12 países del mundo, pues el gobierno en disputa no habilita los suficientes vuelos para poder volver al país. Muchos de ellos se han consumido sus ahorros en el exterior e incluso están durmiendo en las calles o en los propios aeropuertos esperando poder volver a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, y aquí en Atlántico Noticias seguimos conociendo testimonios de canarios que viven lejos. Gracias a ellos vamos viendo cómo la pandemia, lo vemos cada día, altera la vida en cada rincón del mundo además. Hoy vamos a hablar con Luisma Hernández, es tinerfeño de Buenavista del Norte, trabaja desde hace años en el equipo técnico del Daegu Fútbol Club de la Primera División de Corea del Sur. Es entrenador del equipo de reserva y analista del primer equipo. Luisma Hernández nos atiende ya desde Daegu, en Corea del Sur. Luisma, gracias por atender a Atlántico Noticias. Hola, buenas noches aquí, buenas tardes en el paraíso. Un saludo desde Canarias, desde esta tarde en la que le queremos preguntar por cómo se ha gestionado la pandemia en Corea, un país que se puso de ejemplo para el mundo en cómo se gestionó en los primeros meses, pero ahora parece que se están dando índices de contagio que les preocupan a las autoridades, ¿no? Bueno, tras el inicio en China, Daegu precisamente fue de explosión en el país de Corea del Sur y hubo 15-20 días de bastante intensidad y bastante nerviosismo, porque aquí habían habido otras epidemias hace no mucho tiempo, y a partir de ahí la gestión ha sido ejemplar, de hecho, pasado el primer mes de crisis, se han restablecido mucho los contagios y ha sido sin restricciones, sin prohibiciones, simplemente aplicando unas medidas, recomendándolas y bueno, entendemos que aquí la gente tiene otra mentalidad de civismo y han sido bastante obedientes y bastante disciplinados con las medidas y las restricciones. Precisamente, por ejemplo, nos podemos referir a lo que es su día a día, su trabajo, porque es entrenador, está en el cuerpo técnico de ese equipo de Primera División de Corea del Sur, y ahí entiendo que se entrena, por ejemplo, sin mascarilla. ¿Cómo son las medidas de seguridad en un club de primer nivel? Bueno, aquí lo que ha ocurrido desde el primer día, estuvimos 2 o 3 días sin entrenar, esperando un poquito noticias, y a partir de ahí nos recluimos todos aquí en la Casa Club y hicimos de la Casa Club nuestra casa. Nadie salía a sus casas y estuvimos aquí esos 15 días que solían estar de cuarentena y salíamos a entrenar. Los protocolos de protección han sido tomarnos la temperatura, lavarnos las manos, no usamos mascarilla durante el entrenamiento, ni el staff ni los jugadores, por supuesto. Y lo único que hacemos es vigilar que estemos todos juntos y que si alguien tiene algún síntoma, ha pasado que algún jugador haya tenido un poquito de resfrío o unas décimas de fiebre, se la aísla un día y vuelve toda la normalidad. A día de hoy no ha habido ningún contagio en nuestro club ni en la liga coreana y el día a día es bastante normal dentro de la situación. Estamos más preocupados cuando el futbolista sale. Pasados los meses ya han podido ir de vez en cuando los fines de semana a casa y es cuando estamos un poquito más nerviosos. Pero en el día a día los servicios médicos están protegiendo al equipo constantemente. Claro, imaginamos que cuando ve la situación que se está viviendo ahora en España, en París, en Francia, en Reino Unido, llamará mucho la atención desde allí, que se está controlando así de bien la situación, ¿no? Sí, ya te digo, al principio todo el mundo me llamaba preocupado porque éramos el foco de infección y al final pues Corea se ha convertido en uno de los países donde apenas hay 25.000 casos de 53 millones de habitantes,
25.000 casos en total y llevamos semanas que muchas ciudades tienen 0 contagio. Tenemos una aplicación en el móvil donde tienes cada día lo que ocurre, las zonas donde ha habido algún contagio para que las evites. En caso de que detecten con tu GPS que has estado cerca de alguna zona, te envían un SMS. Si has estado en la cafetería tal, el día tal, a la hora tal, vete a un hospital y hazte un chequeo. Y la verdad que el control para mí ha sido altísimo. Y bueno, rozando, como decimos nosotros, nos restan de capacidad, pero creo que el motivo lo merece y la verdad que contento con cómo se está viendo el control. Bueno, pues nos alegramos de que esté también la situación, a ver si Europa pues comienza a tomar nota de lo que se está haciendo también ahí en Corea del Sur. Bueno, Luisma, si queremos aprovechar pues para que usted mande un saludo a sus niños, a Nicolás y Lucas, que están viéndoles desde Canarias, desde Tenerife en particular, ¿no? Bueno, la verdad que este año ha sido bastante... No he podido ni yo viajar a España ni ellos venir a Corea del Sur por el tema del COVID. Normalmente han venido en verano de visita y yo me he echado alguna escapada, pero este año es imposible. Con las cuarentenas si voy y las cuarentenas si vengo es imposible pedirle al club que me dé 15 o 30 días de vacaciones. Por lo tanto, nada, darles un beso enorme y que nos vamos a ver prontito. La liga acabará en noviembre, o sea que ya casi estoy contando los días para ir al paraíso y ver a mis 2 cielos. Bueno, pues esperemos que sea en nada, en noviembre. Luisma Hernández, gracias por atendernos. Que siga todo también ahí en Corea del Sur. Gracias. Bueno, dejamos Corea del Sur, nos vamos ahora a Estados Unidos porque no hubo segundo debate presidencial. En su lugar, 2 intervenciones de los candidatos Trump-Biden, que de nuevo dejaron ver sus diferencias. Sisiar. Sí, en primer lugar vamos a hablar del candidato Donald Trump. Asistió a la NBC a un foro que duró alrededor de 1 hora. Sin embargo, algunos medios norteamericanos apuntan que sus respuestas fueron poco acertadas, ya que entró en varias veces en discusión con la propia presentadora. Por ejemplo, en un retweet que hizo a una noticia falsa que afirmaba que Osama Bin Laden continuaba vivo o por qué no utilizaba mascarilla en sus mítines. Vemos cómo respondía a esta cuestión. Sé cómo utilizar las mascarillas y acepto llevarlas. Yo le digo a la gente que las lleve. El otro día se aseguró que el 85% de la gente que la lleva sabe cómo utilizarla. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden acudió a un foro donde fue entrevistado no solo por un presentador, sino también por varios ciudadanos norteamericanos que allí se encontraban. Algunas de sus respuestas, por ejemplo, si tendría que ampliar la cantidad de miembros en la Corte Suprema, afirmó que sí, ya que habría que contrarrestar la mayoría conservadora. Y otra de las cuestiones a las que también aludió fue al no uso de la mascarilla por parte de Donald Trump. A continuación, escuchamos su respuesta. Las palabras de un presidente importan, aunque sean buenas, malas o diferentes, importan. Y cuando el presidente no lleva mascarilla o se burla de que yo la lleve mucho tiempo, entonces la gente le resta importancia. Bueno, como decíamos, las elecciones están ya en nada, a la vuelta de la esquina. Los votantes deciden por qué partido decantarse, pero en Texas y Ciar hay mucha gente ejerciendo su derecho al voto anticipado, ¿no? Así es, en estados como Texas vemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina, son el 3 de noviembre, aún quedan días, pero vemos cómo la participación está batiendo récord estos días. Ya en Texas un 5% de la población ha emitido su voto en estas votaciones anticipadas por correo. Y imágenes que también dejan colas desde las 6 de la madrugada para poder emitir su voto. Algo más del 10% ha incrementado la participación, han emitido sus papeletas de cara a estas presidenciales de 2020. Largas filas y tiempos de espera por la gran cantidad de electores que llegaron a los centros de votación sentaron la pauta del primer día de las elecciones tempranas en Texas. Porque sabemos que mucho está en juego, sabemos que la seguridad de nuestras familias está en juego, la salud de nuestras familias está en juego y por eso es que ahora están votando. Más de 128,000 electores salieron a votar en el condado Harris, el más grande del estado, estableciendo un récord de participación para un mismo día, casi el doble de la marca anterior impuesta en las elecciones de 2016. Las personas ahorita están muy motivadas, las personas quieren estar escuchadas, quieren estar reconocidas y mucha gente entiende la importancia de esa elección. En este centro de votación en San Antonio, los electores debieron esperar hasta 2 horas por su turno para sufragar. Yo siempre voto temprano.
es importante porque yo no quería dejar algo tan importante para después. Por eso estoy aquí y espero que todos vengan también. En Dallas, el segundo condado más poblado de Texas, también se estableció una nueva marca de participación electoral para el primer día de votación temprana, que debido a la pandemia, esta vez durará 3 semanas. 16.900.000 electores están registrados para votar en Texas, casi 3 millones más que para el 2016. En este estado, con 38 votos electorales, el segundo número más grande del país, el presidente Trump aventaja en las encuestas al demócrata Joe Biden por un promedio de 4 puntos, muy poco según analistas para predecir un ganador definitivo. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Hay varias organizaciones que han logrado que un tribunal haya apoyado una reivindicación que habían propuesto. Habían impugnado que se hayan desviado miles de millones del Pentágono para construir el famoso muro fronterizo. ¿Cuál es el impacto de esta decisión judicial? Nos lo cuenta Verónica Villafañe desde Los Ángeles. La construcción del muro entre Estados Unidos y México, financiado con dinero del Departamento de Defensa, tiene que frenarse de inmediato. Reafirmando una anterior decisión de un juez federal, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que el desvío de más de $3.5 millones de dólares de fondos militares, ordenado por el presidente Donald Trump, argumentando una emergencia nacional en la frontera, es ilegal. Son fondos que el Congreso ya ha dado al Departamento de Defensa y que en realidad no debería de ser utilizado por otros motivos. El fallo es en respuesta a una demanda multiestatal en conjunto con la organización ambiental Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, de la cual Vicky Gaubeca es directora. El tribunal determinó que el desvío de fondos eludió la separación constitucional de poderes, incluyendo el control de los fondos del poder legislativo, y rechazó que el muro fronterizo fuera un requisito militar imprevisto. Aún así, yo creo que el gobierno va a tratar de apelar, claro. Es lo que estamos esperando. Pedro Ríos, director del programa fronterizo de Estados Unidos-México y parte de la coalición querellante, dice que el fallo detendrá al menos 11 proyectos de construcción de muros a lo largo de la frontera. El impacto será de que va a haber menos destrucción del medio ambiente, menos destrucción para las comunidades que viven en los lugares donde se está llevando a cabo esa destrucción. Un portavoz del Departamento de Defensa le dijo a La Voz de América que están trabajando con el Departamento de Justicia para determinar el impacto del fallo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Pero también vamos a estar este fin de semana atentos a otra cita electoral. Se celebra esta en Bolivia, la sociedad boliviana muy dividida. Miguel, cuéntanos. Sí, unas encuestas muy polarizadas y todo apunta a que será necesaria una segunda vuelta el 29 de noviembre. Por cierto, son las primeras elecciones desde 2006 que no cuentan con la candidatura del expresidente Evo Morales, que abandonó el país acusado de fraude electoral en 2019. Los candidatos en esta ocasión son Luis Arce y Carlos Mesa. Luis Arce es el candidato del partido de Evo Morales, asegura mayor crecimiento económico y mayor redistribución de la riqueza dentro del país. Por su parte, Carlos Mesa asegura que acabará con la corrupción y también generará mayor justicia social entre todos los bolivianos. Por cierto, unas elecciones que se celebran en plena crisis económica debido a la caída de las exportaciones por la pandemia. También tendrá mucha supervivencia por varios organismos internacionales que se han trasladado hasta Bolivia para evitar posibles fraudes electorales y también garantizar toda la transparencia posible. Estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social. Somos la única garantía. El único proyecto de futuro viable de comunidad ciudadana. Un proyecto, un programa, un sentido de Estado, que es lo que Bolivia necesita hoy más que nunca. Y más de 5.000 personas de pueblos indígenas siguen protestando al sur de Colombia por las políticas económicas y sociales del gobierno. Se les conoce como la Minga indígena. Siguen marchando, ahora están en la ciudad de Cali. Exigen reunirse con el presidente del país, con Iván Duque. Los ciudadanos de estas etnias piden políticas para que se garantice la vida, el territorio, la democracia y la paz de los pueblos indígenas colombianos. Y hoy es viernes, cada viernes miramos a África con la ayuda de Pepe Naranjo y hoy, en este 16 de noviembre, que es el Día Mundial de la Alimentación. Pepe, buenas tardes, queremos hablar de datos preocupantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Claro, queremos hablar de esos datos alarmantes, de lo que puede suponer para millones de personas, pues que la pandemia haya empeorado, si era posible, la situación de hambruna que todavía se da en tantos países africanos. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, en el mundo ya había 690 millones de pobres, según los datos de Naciones Unidas, pero se calcula que este año con la pandemia de la COVID-19 la cifra va a aumentar y va a rozar o superar incluso los 800 millones de pobres en el mundo, lo cual estamos hablando ya de más de un 10% de la población mundial, ¿no? África ya sabemos que es un lugar muy vulnerable, dado su fragilidad, su dependencia del exterior, y a la pobreza que ya existe, que ya existía, se une ahora la COVID-19 con estos cierres de fronteras, ralentización de la actividad económica, con la caída de la demanda de las materias primas en el norte, lo que provoca que aquí se sufra especialmente, y la subida de los precios de los alimentos, ¿no? Se calcula que unos 67.000 niños pueden caer en la malnutrición, lo cual siempre es terrible y especialmente grave, porque estamos en un periodo complicado, salimos del periodo de escasez entre las cosechas anuales, que es cuando peor lo pasan los niños, y además se suman inundaciones que han sido terribles este año, las plagas de langosta, con lo cual la situación es bastante complicada. Y luego se están dando muchísimos casos de desnutrición severa, esta es la forma más grave de desnutrición que lleva a la muerte si no se actúa. Parece increíble que décadas después sigamos hablando de tantos niños que tienen este grado de desnutrición. Sí, estamos hablando de muchos países, estamos hablando de decenas, cientos de miles de niños que caen en esta desnutrición severa, que es la que deja secuelas irreversibles para toda la vida. Cuando un niño en la edad del crecimiento cae en la desnutrición severa, pues se puede recuperar, pero va a arrastrar secuelas. Y luego está la malnutrición crónica, que sufren tasas de población en África del 30, del 40%, ¿no? Cuando la alimentación no es la adecuada, ¿no? La FAO, el Programa Mundial de Alimentos, que acaba de recibir el Premio Nobel de la Paz, han alertado de que estamos en una situación extrema que además se ve agravada por los conflictos que sacuden también a distintos países africanos. Ha nombrado ese premio Nobel que se le ha otorgado al Programa Mundial de Alimentos. ¿En qué medida esto puede ayudar a que esta situación se solucione algo? Bueno, el Programa Mundial de Alimentos lleva mucho tiempo trabajando a fondo por tratar de paliar las consecuencias del hambre, pero lo ha alertado, ¿no? 2/3 partes de la ayuda que ellos destinan a los países en vías de desarrollo son a países en conflicto, ¿no? Entonces, si hablamos de que ya es una situación complicada por el cambio climático, por la situación de pobreza, etcétera, si además le sumamos que hay conflictos, estamos hablando de países como, por supuesto, Yemen, Afganistán, en Oriente Medio, pero en África tenemos la situación de Sudán del Sur, de República Democrática del Congo, conflictos ya enquistados a los que se suman ahora otros conflictos nuevos como los de Mali, Níger, y les preocupa muchísimo la situación en Burkina Faso, países en donde ya hay más de 1,5 millones de desplazados internos y de refugiados, gente que son muy vulnerables a esas crisis alimentarias, ¿no? Y la situación es la que es en este momento, y el Programa Mundial de Alimentos hace una labor muy buena, ¿no? Afortunadamente, en medio de todo esto, Pepe, nos encontramos historias para la esperanza, como la que protagonizan los niños de un orfanato de Uganda. Sus bailes, sus coreografías se han convertido en virales. A lo mejor muchos han recibido ya en sus móviles algún vídeo de estos niños. ¿Quiénes son estos niños, Pepe? Bueno, pues estos niños son niños que viven en un orfelinato, en un orfanato en Uganda, se llaman Masaka Kids Africana, y llevan ya tiempo poniendo una sonrisa y poniendo alegría a la situación en la que viven, que bueno, han perdido a sus padres y están en un orfanato, pero es muy africano de alguna manera también responder con alegría, con una sonrisa y con música y con bailes a situaciones complicadas, ¿no? Y estos niños llevan tiempo haciéndolo, distribuyen sus vídeos a través de YouTube, y en concreto con esta canción, con Jerusalema, han conseguido, bueno, hacerse totalmente virales y que vayan circulando de móvil en móvil a través de las redes sociales, porque bueno, lo que más transmite esta música, este baile, es alegría y ganas de vivir, ¿no? Efectivamente, de hecho ese baile, esa canción Jerusalema, se convirtió casi en el himno que en África ayudaba a los profesionales sanitarios, de la misma manera que aquí había una canción que se asociaba a los sanitarios, pues esta se asoció a esa lucha contra el COVID en África.
Sí, es una canción muy alegre, que transmite mucha diversión y, como decía, ganas de vivir. Es una canción que sacó un DJ sudafricano que se llama Master KG y que contó para ello con la voz de la cantante sudafricana Nomcebo Kisode. La sacó ya en diciembre de 2019 sin pensar la que luego le iba a caer al mundo, ¿no?, con el COVID-19, y que se ha convertido pues en una especie de himno. La han hecho viral no solo estos niños de Uganda, sino también otros grupos de jóvenes que la han ido bailando. Y en África ha sido pues un poco esa canción que los enfermeros y enfermeras en los hospitales les ponían a los enfermos para tratar de alegrarles un poco, ¿no? Y digamos que es una canción muy simbólica, muy espiritual, que habla de religión, de protección, de ayuda, de echarse una mano unos a otros, y yo creo que de alguna manera, bueno, pues es hermoso que acabemos también esta conexión con África con esta alegría y con esta ganas de vivir. Efectivamente, después de esos datos tan terribles, pues, le damos la enhorabuena a estos niños de Uganda, que por cierto están recibiendo mucha ayuda a través de redes sociales porque tienen casi 1 millón de seguidores, por ejemplo, solo en Instagram, Pepe. Como siempre, un placer saludarte cada viernes aquí en Atlántico Noticias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, dejamos ya África, nos vamos a ir hasta otro punto. Vamos a hablarles del conocido como penacho de Moctezuma. Lo tiene un museo en Austria. Este es un adorno de plumas que llevaban en la cabeza hace siglos de antigüedad los líderes en México, y lo vuelve a reclamar el gobierno austríaco. Pero desde allí dicen que es imposible que se garantice que no se dañe en el traslado. Lo cuenta Óscar Hernández Bonilla. Desde hace algunos días, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, visita algunos países de Europa con la intención de solicitar a préstamo la repatriación de algunos códices o piezas arqueológicas para que el próximo año, que se cumplen los 200 años de la consumación de la independencia de México, sean exhibidos aquí en nuestro país. Entre las piezas solicitadas, o que el gobierno federal solicitó de forma cordial al gobierno de Austria, está el llamado penacho de Moctezuma, que desde 1569 permanece en territorio austriaco. Se habla de 2 versiones, de acuerdo con la UNAM. Una de ellas sería que fue un regalo al gobierno de Austria allá en 1519, y la otra versión es que el propio Moctezuma le habría regalado este penacho a Hernán Cortés. Se trata de una pieza que actualmente permanece en el Museo de Etnología allá en Viena, Austria, una pieza que se conforma por más de 222 plumas de quetzal, de pájaro espátula y de otro tipo de plumaje, que incluso está engarzado de oro. Un penacho de Moctezuma de 1.15 metros de altura por 1.75 de diámetro. Ahora, ¿qué respondió el gobierno de Austria a esta petición cordial del gobierno mexicano? Bueno, que esta pieza no puede ser repatriada a préstamo a México por lo menos en los siguientes 10 años, en la próxima década. ¿Por qué motivo? Porque no soportaría la vibración de un vuelo por la fragilidad que representa ya esta pieza arqueológica. Vamos ya a saber qué nos cuentan en el Telenoticias 1, siguiendo a minuto la actualidad. Y Ciar, ¿cuál es la última hora? Pues vamos con una última hora bastante amable para Canarias, ya que convertirá en una cumbre europea entre España y Portugal para abordar la situación de las regiones ultraperiféricas. Así lo ha confirmado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. En el Telenoticias 1 les ampliamos la información de este y otros contenidos. Pues será nada en el Telenoticias Primera Edición. Y además queremos contarles que esta semana se han entregado los galardones a las mejores fotografías de la naturaleza. Son unos premios organizados por el Museo de Historia Natural de Londres. También ha distinguido a un fotógrafo tinerfeño. Les hablamos de Francis Pérez, con esta fotografía en la que se muestra un calderón tropical con la aleta caudal seccionada por la hélice de una embarcación pequeña. El ganador del certamen fue Sergei Gorshov, con una imagen espectacular de una tigresa siberiana en el extremo oriente ruso. Le da un arma.
estas espectaculares fotografías nos vamos a marchar hasta el próximo lunes. Ya saben que en un momento va a llegar todas las noticias del viernes que les van a contar Paco, Luis Quintana e Isabel Baeza en el Telenoticias Primera Edición. Nosotros regresamos como siempre el próximo lunes. Ya saben que tienen un correo a su disposición, atlanticonoticias@tvcanaria.tv, donde pueden contarnos cualquier historia. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.